Lo comentábamos antes de la tanda, el jueves asumió su banca en la Cámara de Diputados en representación del Abrazo, este sector del Frente Amplio, la diputada Fiorella Buceta hizo una rueda de prensa en donde habló de lo que ella entendía era un hito dentro de la historia del legislativo, por ser la primera persona con discapacidad en asumir en el Parlamento, con todo lo que eso conlleva. Y obviamente muchas personas que quizás la habían perdido del radar, bueno, mirá, Fiorella Buceta, para los más veteranos, recordamos perfectamente en 2004, cuando Fiorella fue baleada en el liceo de Maroñas, había arrancado las clases hace unas semanas y conmocionó a la sociedad, porque si hoy nos impresionamos por el hecho de que aparezcan o pistolas o balaceras en los liceos, imagínense hace 20 años, ¿no? Era una absoluta novedad. Bueno, todo ese derrotero, digamos, desde el 2004 a esta parte, no lo vamos a repasar, pero algunos mojones quizás sí, con la propia Fiorella que está con nosotros. Bienvenida, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Gracias, Fiorella. Efectivamente, es un hito, ¿no? Es un hito que tiene al Abrazo como protagonista porque tú sos diputada suplente, Alejandro Zavala, pero tienen un acuerdo en donde para algunas comisiones o sesiones vas a entrar tú y para otras va a entrar Alejandro. Así es, sí, ese es el acuerdo político de poder trabajar conjuntamente en el despacho de diputados. Hablábamos antes de arrancar, ¿no? Hubo que hacer algunas modificaciones puntuales en el Parlamento. Sí, la verdad que me sorprendió, yo lo vengo diciendo en varias notas, me sorprendió para bien que el Parlamento ya tenía previsto algunas accesibilidades, sobre todo en los baños y en el ingreso en general, ¿no? Hay una entrada por General Flores que tiene prevista una accesibilidad, una rampa elevadora. Eso ya estaba desde antes, y lo que era más complejo era adaptar la Cámara de Representantes en sí misma, por el diseño que tiene, ¿no? Que es un hemiciclo con varios escalones, donde para circular todavía la accesibilidad es un pendiente. Lo que se garantizó es el ingreso a que yo pueda votar y estar en Cámara como cualquier otra diputada, pero yo creo que con el tiempo tenemos que ver la accesibilidad en general, ¿no? El tránsito dentro de la Cámara, la presidencia en algún momento, a mí no me va a tocar porque soy suplente, pero en algún momento la presidencia pensando en un futuro para que, bueno, sea realmente accesible el Parlamento para todas las personas. ¿Cómo va a ser tu lugar en la Cámara? Bueno, desde el punto de vista físico, de la accesibilidad, claro. Bueno, hoy lo que se hizo es, en el primer anillo, que es el ingreso a Cámara, había un escalón, ese escalón se hizo una rampa que quedó impecable, con el diseño que ya tenía el Parlamento, no es algo que vos lo mirás y te rompe los ojos, sino que tiene la alfombra roja característica del espacio. Se salvó ese escalón y se sacó un módulo. No se rompió, no se hizo obra, sino que simplemente se sacó la parte donde están hoy los asientos. Hoy donde se sienta el diputado o la diputada, ese módulo se sacó y ahí se ganaron, no sé decir los cuántos centímetros, pero varios centímetros para que pueda ingresar la silla e incluso girar yo con la silla de ruedas. Y se tapó de vuelta con una madera muy similar también, y ese módulo además se guardó. Lo tiene el Parlamento, que el día de mañana, si se necesita volver a colocar, se vuelve a colocar, y se prevén además 3 lugares. No se hizo un lugar específico, sino que se prevén 3 lugares, porque una de las cosas que conversábamos con la arquitecta es que también hay un ministro en situación de discapacidad, que si algún día tiene que ir al Parlamento, él iría como invitado en otra zona, que también es accesible, pero si algún día tiene que entrar a la Cámara por algún motivo, o otras personas con discapacidad, que bueno, que no sea un lugar solo específico, sino que te puedas mover del lugar, ¿no? Que puedas elegir 1, 2 o 3 bancas, digamos, en donde estar. Y la verdad que quedó, lo mirás y no parece que hubo obra, porque el diseño fue muy cuidado, y también la estructura del Parlamento, ¿no? Porque es importante cuidar el Parlamento, todos queremos cuidar el Parlamento, pero el Parlamento cumple 100 años este año, y es importante que todas las personas podamos acceder en igualdad de condiciones. Ahí tenés, es un mojón. Tú fuiste edila también por el Abrazo. En el caso de la Junta, ¿hubo que hacer algún trabajo similar? En la Junta hicimos el mismo proceso. Una vez que quedamos electos también, como edila en ese momento, me llamaron desde la Junta para hacer un relevamiento de accesibilidad, y la verdad que en el quinquenio, yo no te puedo decir el porcentaje que falta, pero avanzó enormemente. En las barras, donde la gente va a escuchar las sesiones, dentro del hemiciclo también, que también tiene esta misma dificultad, ¿no? Es un círculo donde tiene escalones para abajo, donde la presidencia también está más elevada, el ingreso también se garantizó. Eso además fue muy bueno, porque se puso primero una rampa
de madera, que no quedaba muy linda estéticamente, y en uno de los recesos que tuvimos se picó el piso y se hizo la obra como se debía hacer, pidiendo permiso de patrimonio y demás, y fue muy cuidado también el acceso. Incluso logramos que se hiciera accesible la parte de la cantina, que cuenta con 8 escalones, y se puso una rampa elevadora, así que se reformó también un ascensor, que es uno de los ascensores más viejos de Ciudad Vieja, y se reformó también con los permisos de patrimonio y quedó impecable. También lo mirás y no parece que tuviera accesibilidad, pero quedó sumamente funcional. Tocás un botón y se abre sola la puerta, que antes tenías que cincharla, eran 2 puertas que se abrían. Y bueno, la verdad que quedó la accesibilidad y fue un proceso también de un quinquenio, digamos, donde hubo una decisión política de la Junta Departamental de asignarle presupuesto, además, no solamente hacer la accesibilidad, sino una decisión política de que todos los presidentes de la Junta inauguraron algo en accesibilidad en la Junta Departamental de Montevideo. Bien. Ahora te toca esta banca de diputados con algunas líneas de trabajo, ¿no?, que ya has adelantado. Está, digamos, la mirada de derechos humanos, está la mirada de discapacidad, pero está también la mirada de la violencia contra, en realidad, niñas, niños y adolescentes. Un tema que obviamente a vos te atravesó, ¿no? Literal y metafóricamente hablando. Sí. Y has agarrado esa beta, o pensás agarrar esa beta para trabajar en profundidad. Contanos un poco más, ¿por dónde crees que puede ir ese trabajo? Bien, a mí lo que me sucede con esto específicamente es que, como decís vos, tanto la discapacidad como el tema de la violencia y de las armas hacen parte de mi vida, ¿no? Implican lo que yo, viví desde chica, me determinó. Y sin duda que es uno de los temas que cuando yo veo las noticias y veo que con los años la violencia viene incrementando, ¿no? Las balas perdidas que agarran a los niños y a las niñas en las calles, las personas, no solamente los niños y las niñas, sino que quedan rehenes de las balaceras, es uno de los temas que a mí me inquieta, de que, bueno, como sociedad tenemos que poner sobre la mesa qué pasa con las armas, qué pasa con la violencia hacia las personas, y creo que tiene que ver con que la gente tiene miedo, ¿no? Yo lo decía en mi discurso cuando asumí, creo que las personas se arman porque tienen miedo de las otras personas, tienen miedo de la inseguridad, tienen miedo de lo que pasa alrededor. Entonces creo que es un tema en el que tenemos que trabajar. Y yo te comentaba recién, cuando no estábamos al aire, yo no lo quiero trabajar de manera simbólica, lo quiero trabajar de manera profunda. Para eso quiero estudiar el tema a fondo. Tengo previstas unas reuniones ahora las próximas semanas, incluso con Sanjurjo, que nos encontramos en la asunción del Ministerio del Interior, y la idea es, intercambiar información y el ministro del Interior tiene la decisión política de trabajar específicamente este tema. Está en el programa del Frente, el tema del desarme, ¿no? Además, está en el programa del Frente, entonces me parece que es uno de los temas en los que es importante que todos los parlamentarios y las parlamentarias podamos hablar, pero cuando lo vivís creo que tiene otro énfasis, ¿no?, en la vida. Creo que tiene otra visión. La sociedad, lo estás hablando porque lo viviste, no porque te lo contaron, sino porque lo viviste. Entonces creo que es fundamental. Yo no lo voy a agarrar de manera liviana, ¿no? Lo voy a agarrar al tema de manera seria y tratando de transformar. Yo creo que además el tema de la violencia, por supuesto, que no tiene que ver solamente con las armas, es multicausal, ¿no? O sea, tenemos que prestar atención y hacer énfasis en qué nos pasa como sociedad en general, el acceso a la vivienda, el acceso a la educación, el acceso al trabajo, las oportunidades para los jóvenes, incluso las culturales, ¿no?, y las deportivas. Bueno, todo eso creo que es un tema para trabajar conjuntamente para combatir la violencia, pero el tema de las armas, el índice de armas que tenemos es enorme en comparación con otros países, entonces creo que es uno de los temas en los que tenemos que focalizarnos. No puede ser que el acceso a un revólver sea tan fácil, ¿no? El mercado negro que hay, que los jóvenes estén con un arma como moneda corriente, como están con un celular, creo que es un tema que tenemos que trabajar como sociedad y dar otras alternativas. Porque hubo, digamos, proyectos, o incluso calculo que hay leyes también, ¿no?, vinculadas al desarme, al cambio de armas, digamos, por algún tipo de beneficio. Al UDEC, era un emprendimiento que en su momento estaba bastante activo, con Daisy Tourné como su vocera política. Pero está el tema ese, digamos, de la voluntad de las personas de eventualmente tener las armas, que al parecer no ha sido, digamos, la manera más adecuada de atacar el tema. Entonces sí que vas a estudiarlo, pero ¿ya tenés alguna idea de por dónde se tendría que trabajar? Bueno, yo creo que esto que te estoy diciendo en realidad, de que es multicausal, de que nosotros no es
danos un arma, te damos una bicicleta, danos un arma, te damos un celular, danos un arma, sino que tiene que ver con otras oportunidades de los jóvenes, que también el programa del Frente Amplio lo propone, ¿no? Perdón la interrupción, Sí. ese tipo de canje para intentar un desarme civil no ha funcionado mucho. No. Se ha practicado en muchos países y la verdad que es poco eficiente. Tiene que ver ¿no? con la voluntad lo que pasa muchas veces, ¿no? Tiene que ver con que vos entregues el arma voluntariamente, que entiendas que es el arma, lo único que trae es destrucción y cosas malas, ¿no? Un arma cargada no trae más que cosas malas, no va a traer cosas buenas. Entonces yo creo que sin duda que hay que trabajarlo específicamente de sacar las armas de las calles, pero no solo. Nosotros tenemos que trabajar en políticas de oportunidades para nuestros jóvenes. Hay una propuesta a mí muy interesante de la Intendencia de Montevideo, que es el Sacude, ¿no? Que es un lugar cogestionado con los vecinos y las vecinas, donde ahí los jóvenes en un barrio sumamente complejo, en el Marconi, en Casaballe, ahí lo que buscan es darle otras oportunidades a los jóvenes. Y los jóvenes lo hacen, lo toman, ¿no? Se encuentran un refugio en ese lugar, encuentran un lugar donde hacer deporte, donde encargarse de su salud, donde hacer cosas culturales, ¿no? Desde básquetbol, hip hop. Hay un montón de actividades, huerta, hacen temas de huerta. Yo lo estuve visitando hace poco y la verdad que creo que esos espacios en los barrios donde la violencia está instalada es por lo menos otra salida, ¿no? Eso es poner otra cosa en el lugar de la violencia, que sin duda que yo no quiero romantizarlo, me parece que no es solamente por ahí, pero sí dar oportunidades y estar cerca de nuestros jóvenes es fundamental para que no salgan a armarse y no estén en una esquina a la deriva, muchas veces captados por el narcotráfico, ¿no? Entonces creo que en los espacios culturales, sociales, donde les damos otras oportunidades, donde hay un lugar de encuentro, donde hay otros jóvenes con mi misma realidad, porque muchas veces funcionamos así, ¿no? Lugares donde nos encontramos con la empatía del otro, con lo que le pasa al otro, con que el otro también vive mi misma realidad. Nos permite mirarnos, nos permite encontrarnos. Y creo que la sociedad se merece ir hacia ese lugar y no ir hacia la violencia. Uh-huh. En tu caso, digo, vos cuando te sucedió lo de la bala, terminaste en el Pereira Rosell, o sea, todos los procesos que estamos viendo ahora agudizados, vos lo atravesaste hace 20 años, ¿no? Sí. Hoy día se habla de que, no tengo exactamente la cifra ahora, pero han aumentado exponencialmente la cantidad de personas niños, ¿no? Y niñas que terminan en el Pereira Rosell, atendidos por una bala perdida o una bala no perdida, ¿no? Porque eso es lo peor. A veces ni siquiera es una bala perdida, es una bala directa. Fue directa. Desde ese lugar también se puede trabajar, es decir, desde la atención, del relevamiento que se puede hacer sobre las trayectorias de las familias que llegan al Pereira, por ejemplo. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que las personas somos un todo, o sea, que nosotros tenemos que atacar esto desde antes, en realidad. Cuando llega el niño o la niña baleada al Pereira Rosell, llega el síntoma, ¿no? Llega la situación de violencia hecha carne y cruda y dura. Creo que nosotros tenemos que trabajar en la prevención de todo eso y que cuando sucede el Estado tiene que responder. También me parece que es algo muy importante para dejar sobre la mesa y claro. A mí en el Pereira Rosell me salvaron la vida, ¿no? Y después de eso yo pude rehabilitar con la ayuda de la gente. Pude tener una vida independiente gracias a la ayuda de la gente y el Estado en realidad hoy está ausente en temas de rehabilitación. Entonces yo creo que nosotros tenemos que seguir trabajando para prestar atención a esas necesidades. Cuando llega una situación así de extrema vulnerabilidad, donde en realidad venís de un barrio complicado, ¿no? Y que te atravesó una bala porque hay violencia en el barrio, el Estado después tiene que responder a esa situación, ¿no? Tiene que acompañar esa situación. Y yo creo que ahí tenemos mucho por hacer. Tenemos el gobierno, por lo menos lo que espero del gobierno de nuestro presidente, es un gobierno mucho más cercano a esas realidades, ¿no? Atendiendo esas situaciones de violencia que viven las personas y no dar el alta y que se vaya para su casa, sino hacer un seguimiento y estar cerca de la gente. Y eso yo creo que el Frente Amplio lo tiene proyectado en estar en los barrios acompañando las realidades de las personas y creo que es lo que tenemos que hacer, acompañar, no estar solos, ¿no? Eso es fundamental, que el Estado sea el escudo, que el Estado acompañe esas realidades. A través del MIDES, a través de... Múltiples.
Múltiples, ¿no? De ACE, a través de qué instituciones. Y de todas, de las que acabas de mencionar, sin duda. Yo creo que en la educación tenemos mucho para hacer, porque en el sistema educativo se detectan un montón de situaciones de violencia, ¿no? No estamos hablando de esta extrema, del tema de las balas, pero sí situaciones de violencia intrafamiliares. Los niños y las niñas, muchas veces cuando son violentados, es por su entorno familiar. Bueno, ahí creo que el Ministerio de Educación y Cultura, ANEP, tiene un rol fundamental para hacer. De hecho, yo cuando tuve el accidente también fue uno de los lugares donde el rol de ANEP fue fundamental en el seguimiento a mis compañeros que estaban en clase, ¿no? En cómo acompañar esa realidad, cómo acompañar ese miedo de que volviera a pasar. Yo no lo pude vivir de cerca porque estaba rehabilitando, pero me acuerdo que se hicieron talleres acompañando a esas familias, acompañando a esas personas, y creo que es fundamental estar, ¿no? En combatir el miedo, en dar otras oportunidades a la gente, y después también todo lo que decías, el Ministerio de Salud tiene un rol, ACE tiene un rol, el MIDES sin dudas que tiene un rol, no solamente con la violencia, sino con infinitas situaciones que estamos viviendo de pobreza, de personas en situación de calle y demás. Creo que el Estado tiene un rol que cumplir y para eso están los ministerios y debemos acompañar los trayectos de vida de las personas. Creo que un poco el rol del Estado, un poco y por no decir todo, es ese, es acompañar el trayecto de vida de las personas para que la tengan de una manera digna, plena y en igualdad de condiciones, ¿no? Es un poco el rol y para lo que queremos estar en política, para incidir en que las personas puedan tener una vida digna. Ahora, dos cosas, ¿no? Hablas de rehabilitación, tú creo entender que el concepto de rehabilitación no lo compartís tanto, ¿no? Ahora después me explicás eso, pero dijiste el Estado no trabaja en rehabilitación, o sea, se delega en instituciones privadas, en ayuda. La Fundación Teletón, por ejemplo, es paradigmática en ese sentido. Pero el Estado tendría que tener algo parecido a una Fundación Teletón estatal. Bueno, necesitaría como muchos minutos para explicarte todo esto, pero en principio, vamos por partes. Sí. Después me hablas de rehabilitación. Lo primero, bueno, después te hablo de rehabilitación, bueno, te contesto esto entonces. Dale. En realidad yo creo que el Estado hoy está ausente en un sistema de rehabilitación digno para las personas con discapacidad o para las personas que adquieren discapacidad. Creo que tenemos que mejorar mucho el sistema de rehabilitación. Hoy lo que te pasa es que vas a una mutualista y la mutualista te asiste de alguna manera, si tuviste alguna situación, te hace un seguimiento, pero no es una rehabilitación profunda como la entiendo yo, que es para que vos vuelvas a tener una vida independiente. No la vida de antes, que muchas veces el rehabilitar es eso y ahí ya me meto. Ahí ya respondiste, está perfecto. Ahí ya me meto. Sí. No es que tengas vida de antes, sino que vos puedas tener una vida independiente y autónoma en tus capacidades, ¿no? En lo que te pasó, que puedas desarrollar tu vida en igualdad de condiciones que el resto. Para eso, obviamente, que hay múltiples factores también para tener una vida plena e independiente, pero la rehabilitación es fundamental, porque vos tenés que volver a aprender a hacer todo, ¿no? De cero. Y creo que hoy lo que tenemos son algunas instituciones, como el Banco de Seguro del Estado, que se ha dotado y ha mejorado el tema de rehabilitación, algunos centros privados que se han dotado y han mejorado la formación también. Está todo segregado, ¿no? Está todo disperso en el Estado. Y lo que sí hay novedosamente desde hace menos de un año, no recuerdo ahora cuándo fue la inauguración, es un centro de rehabilitación en Canelones, que se hizo en Las Piedras, que lo hizo en la Intendencia de Canelones, que para mí es el modelo de rehabilitación que en Uruguay debería haber y que en el mundo, de hecho, ¿no? Copia políticas del mundo, que tiene que ver con un seguimiento, o sea, las personas con discapacidad ingresan y también tenés toda una parte social, no es solamente la rehabilitación física, sino que hay todo un seguimiento social de, bueno, cómo acondicionar tu casa, qué ayudas técnicas precisás para tener esa vida independiente, y hay una parte que es el movimiento en discapacidad de autonomía. Creo que estoy diciendo mal el nombre, pero son un colectivo de personas con discapacidad que hacen un seguimiento también a las personas con discapacidad. Personas que ya adquirieron la discapacidad, que ya pasaron por la rehabilitación y le pasan material e información a las personas que adquieren la discapacidad. Para mí ese modelo es fundamental porque acorta el proceso de rehabilitación. Vos cuando hablás con alguien de cómo hizo las cosas, cómo se viste, cómo se baña, cómo lleva adelante su vida, cómo maneja el auto, y te lo muestra una persona que ya tiene la discapacidad, se acorta el proceso de rehabilitación. Porque lo estás viendo a otra persona que ya lo logró, que ya lo hizo. Entonces creo que es fundamental un sistema de rehabilitación con todas estas características, con el Estado, con las ayudas técnicas y también con otras personas que ya vivieron la experiencia. Está demostrado que cuando estás con gente que vivió la experiencia, se acortan los procesos en todos los sentidos, ¿no? En salud mental, en discapacidad y demás. Entonces creo que ese centro de rehabilitación, que es muy nuevo, todavía no tenemos datos de cómo está funcionando y de la funcionalidad
funcionalidad, digamos, en las políticas públicas. Para mí es uno de los modelos a los que Uruguay debería seguir apuntando, reforzar en sus políticas, porque en un inicio estuvo en este acuerdo y se retiró. Entonces depende ahora de la Intendencia de Canelones. Creo que es importante que preste atención a este centro de rehabilitación y que lo copie, ¿no? Que en otros departamentos y en otros lugares también puedan haber centros de rehabilitación de primer mundo, que es lo que tiene este centro. ¿Cuánto cambia el costo de vida de una persona en situación de discapacidad? Bueno, no tengo los datos específicamente, pero tenemos una vida más cara. No existe el dato específico. No, uno de los problemas que tenemos... asegurar que el costo de vida aumenta un tal porcentaje. En realidad, uno de los problemas que tenemos en discapacidad es que no tenemos datos. Es un problema de la realidad del colectivo de las personas con discapacidad, es que no hay una encuesta donde nos diga dónde estamos las personas con discapacidad, qué necesidades tenemos, quiénes somos, si somos más hombres o más mujeres. El censo un poco lo dibuja, lo dice, pero no hay específicamente un censo... Datos más concretos. Un censo de dónde estamos las personas con discapacidad. Y eso también complica las políticas públicas, ¿no? Cómo desarrollar políticas públicas sin tener los datos. Lo que sí te puedo asegurar es que en realidad tenemos una vida más cara porque, por ejemplo, el acceso a la medicación, ¿no? El acceso a la medicación ya es un gasto que pueden tener las personas con discapacidad que el resto de la población no lo tiene. El acceso a las ayudas técnicas, que es esto que te digo, ¿no? La silla de ruedas sale entre $6.000 y $8.000, $10.000 según la que te compres y según la que el Estado te dé. Entonces, un almohadón antiéscaras que es para no lastimarte, sale $1.000. O sea, sin duda que el costo de vida de las personas con discapacidad tiene que ver con esto, tiene que ver con los traslados también, ¿no? Muchas veces el ómnibus no es accesible, y acá yo no te hablo solamente de personas con discapacidad física. Sí. Hay madres que tienen niños con TEA, y para trasladarse, porque no toleran el ómnibus por el ruido y por la cantidad de gente, se toman un taxi todos los días para llevar a sus hijos a la escuela. Entonces el costo de vida cambia, ¿no? Porque no es un tema de elección económica, que bueno, vos lo podés hacer y elegís hacerlo y tomarte un taxi o manejarte de esa manera, sino que tiene que ver con que no te queda otra, y ahí te empobreces porque los recursos de tu familia se destinan a la situación de discapacidad. Hay una intersección con el sistema de cuidados, ¿no? Pusiste este caso concreto de traslado de personas, bueno, de familiares que tienen que hacer un esfuerzo económico para trasladar personas en medios que no son los más baratos. Digo, porque el Sistema Nacional de Cuidados me imagino que también talla en la idea de volcar más recursos a estas problemáticas. Sin duda, y déjame hacerte una puntualización con el sistema de cuidados. En realidad, las mujeres somos las que más cuidamos, y muchas veces en una familia donde hay una persona con discapacidad, la madre no puede salir a trabajar, y eso empobrece a la familia, ¿no? Porque si no podés salir a trabajar porque tenés que cuidar a tu hijo con discapacidad, tenés que llevarlo a la terapia, tenés que llevarlo a estudiar, tenés que llevarlo, ¿no? Tenés que acompañar ese proceso, esa trayectoria, la familia se empobrece. Y sin duda que ahí hay un rol fundamental del sistema de cuidados, para acompañar a las familias y también para acompañar a que eso se transforme y cambie, y que las mujeres puedan salir a trabajar y que se puedan destinar el tiempo que el niño o la niña está estudiando a otra cosa, a lo que la mujer quiera, a lo que la persona necesite, sea trabajar o sea hacer un trámite, ¿no? Bien, creo que fue el 2023 que, por lo que leí, fue la primera vez en que decidiste contar tu historia, o sea, sentarte a escribir tu historia, ¿no? Sí. 19 años después, finalmente me siento ante una computadora, me imagino una computadora, sí, a escribir lo que me pasó. Fue para la BBC. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo es esa historia? Bueno, me contactaron de la BBC, una uruguaya que vive en Estados Unidos, y me contactó, se acordaba de mi historia y me pidió si podía escribirla en primera persona. Y la verdad que fue un proceso de casi un año que me llevó a escribirla, porque cada vez que empezaba a escribir, bueno, me pasaban cosas, ¿no? Por suerte, acompañada de mi psicóloga, porque no es lo mismo contarlo, no es lo mismo verlo en la tele, no es lo mismo que lo cuente otro, a que lo cuentes vos en primera persona. Las primeras, sobre todo las primeras frases fueron las que más me costaron, ¿no? En primera persona. Después creo que el final, sobre todo las últimas partes donde cuento mi actividad actual, ya fue desde otro lugar y con otro empoderamiento. Pero al inicio, sin duda que escribir... Lo que dijiste, por eso al inicio, porque lo que te costó más. Sé que dijiste, la mejor forma que puedo arrancar es diciendo lo que me costó. Y pusiste, no saben lo que me costó escribir en primera persona este texto. Con cada frase que escribía, me quebraba, lloraba, recordaba y volvía a llorar. Fue doloroso a la vez que sanador. Así arrancaste, como decir, vos, miren que fue un proceso
duro. Duro que y largo, tuve. sí. La verdad que además en el medio de trabajo, ¿no? Trabajo, vida, Sí. vida, militancia, actividades. Y cuando lograba encontrarle un hueco, que también muchas veces no me lo hacía, lograba encontrarle un hueco, me generaba un montón de cosas, de sensaciones, de situaciones que, bueno, que en realidad, esto que te digo, yo creo que si lo tengo que escribir ahora, fue un proceso sanador. Hoy lo puedo contar sin problema, y de hecho mi historia yo la he contado infinitas veces, pero no es lo mismo escribirlo, ponerlo en papel, revivir algunas situaciones, elegir qué palabra, ¿no? Sí. Ustedes que son periodistas saben de lo que hablo, elegir qué palabra, menos punzante, menos amarillista también. Yo me cuidaba eso en realidad, porque yo creo que el proceso de lo que viví pasó hace 20 años, y la verdad que volver 19 años después a escribirlo era revivir una historia que para mí estaba superada desde muchos lugares. Sí. Hay un pasaje que Marcos es la persona que habría disparado. Disparó. ¿No? Disparó. Pusiste, con Marcos nunca volvió a hablar. Porque tiene que ver también con, digamos, cómo uno procesa estas cosas, ¿no? Siempre me preguntaba si lo que pasó fue un accidente, y yo hasta el día de hoy no lo sé. No lo sabes. ¿Y eso es una decisión tuya de no saberlo? Sí, Sí. en realidad no me cambia en nada. Yo una de las cosas que vengo diciendo también es, yo soy quien soy por lo que me pasó y por donde vengo, incluso desde mi familia, ¿no? No solamente de lo que me pasó en el accidente. Somos criados por un entorno, somos criados en una familia, y nos pasan cosas en la vida que nos marcan. Sin duda que a mí me marcó, y la verdad que nunca sentí que me sumara saber qué pasó realmente. O sea, yo hoy elijo vivir mi vida desde este lugar, y creo que es algo que sin duda que me marcó y me trajo hasta donde estoy, pero que ya quedó en el pasado. Bien. Ahí también, bueno, ese relato, capaz que no es que falte, ¿no? Pero el momento en que a vos te pica el bicho de la política, ¿no? Hay un momento en que... Perdón, Sí. no volviste a hablar y no sabés qué es de su vida. No, nunca supe. Y Porque no, eran no. los dos del mismo. Sí, pero lo eran que los dos pasa del mismo barrio, supongo, de las Acacias. Éramos del mismo barrio, pero en realidad nunca nunca tuvimos vínculo. Yo hice 4 semanas de liceo, ¿no? Yo salgo en el 2004, en el 2003 en realidad del liceo, ingreso en el 2004, y esto fue el 12 de abril. Nosotros no tuvimos tiempo de conocernos, Nada, no nos conocíamos claro. de antes. Entonces nunca volvimos a tener contacto, y la verdad que no, o sea, nunca tuvimos una relación. Claro. Claro, y lo que decías vos, todo el proceso, digamos, que generó entre tus compañeros, tú no lo viviste. O sea, No. ese shock que obviamente habrás generado, ¿no? Por supuesto que muchos me iban a visitar, sí, muchos compañeros de Sí, clase acompañaron ese proceso de mi familia, pero nosotros enseguida nos fuimos a rehabilitar a Argentina, y cuando volvimos ya, bueno, ya se habían calmado un poco las aguas. Claro. Sí contás tu experiencia con el handball, ¿no? Por ejemplo, que fue una forma de empezar a socializar desde otro lado. Sí. Ahí conoces A mi compañero. A tu compañero Sí. también. Pero ¿en qué momento arrancás decís, bueno, esto, más allá de que una y otra vez me pregunten sobre mi experiencia personal, cómo hacer de esto una acción política? Bueno, en realidad yo me empecé a integrar colectivos de personas con discapacidad, donde en realidad muchas de las puertas que íbamos a golpear era la de los políticos, ¿no? La de los lugares, las personas que tomaban las decisiones, ¿no? En los ministerios, en la intendencia, y ahí fue que me empecé a dar cuenta en realidad que yo quería ser parte también de las propuestas, ¿no? No solamente ser parte de la queja y de decir falta esto, falta lo otro, sino que empecé a hacer un camino de propuestas, de estar integrando equipos. De hecho, nos invitaron varias veces desde la Defensoría de Vecinos y Vecinas, de la Coordinadora de Transporte, a integrar, a hacer propuestas concretas de cómo transformar la realidad de la gente, y ahí me empecé a vincular con personas que estaban en la política, con el Frente Movimiento, que es mi organización, y empecé a hacer este camino de empezar a hacer propuestas, no solamente ver la realidad desde un lugar de demanda, sino también desde propuestas. ¿En tu familia había militancia política o eran No. apolíticos? No, nada, cero. En realidad, hasta el día de hoy me preguntan qué estoy haciendo acá. ¿En serio? Sí, en realidad no son muy de la política. Por supuesto que me acompañan. Tengo todos, mi hermana fue a la Asunción, me acompañan en el proceso y me prestan el voto. Pero por supuesto que no vengo de familia militante. No venís de familia militar. No. Ahí está. Hay una frase que también dejás en esa nota, que es de tu madre, ¿no? De todas las cosas que te dijo en el peor momento, había una que vos le habías abrazado y
Y que me acompaña hasta el día de hoy. ¿Y cuál es? La fuerza está dentro tuyo. La fuerza está dentro tuyo. Sí, sí, sin duda que ella... ¿Es así? Sí. Yo creo que de todas las personas, no solamente sí. es mía, sino que de todas las personas, que en realidad lo más complejo de la vida es cuando peleamos con nuestros propios demonios, digo yo, ¿no? Nosotros nos puede pasar un montón de cosas a todas las personas, ¿no? Y puede ser hasta un problema económico mínimo, puede ser lo peor que te pasa en la vida, pero si te pasa a vos, es suficiente para que sea lo peor de tu vida, ¿no? En realidad, tus propios demonios son tus propios miedos a los que tenés que enfrentar. Y creo que en realidad, sea grande o chico, según cómo lo ve el otro, el problema, cuando vos peleas con tus propios demonios, se pone a prueba tu esencia, ¿no? Y esto que vos decías de, ¿por qué me metí en la política? Yo transformé el dolor, eso es lo que creo yo, en acción. Ese fue mi objetivo, ¿no? Transformar el dolor y transformar una situación que viví compleja desde chica, desde muy niña. Conocí el dolor desde muy temprano, ¿no? Una vez se lo conoce de grande, cuando en realidad hay un desamor, cuando te echan del trabajo, cuando te frustras por algo, cuando perdes un examen, ¿no? Cuando vas creciendo, es que entras en contacto con el dolor real, ¿no? Y yo lo conocí desde muy temprano, ese dolor, y ese dolor lo podía haber transformado en muchas cosas. Yo elegí transformarlo en acción, y es en lo que me focalizo en mi vida, en tratar de transformar la acción. ¿Esto quiere decir que soy una santa? Por supuesto que no, porque yo siempre lo aclaro. Las personas con discapacidad tenemos todas las facetas como cualquier persona, ¿no? Malos humores, errores, injusticias con otros que quizás nos están mostrando otra cosa. Somos humanos, pero esencialmente. Me imagino que ese dolor no desapareció. Hoy creo que sí, Juanchi, yo creo que sí. Sí, yo creo que hoy, en realidad... O te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo lo manejás para que no esté a la vuelta de la esquina? Mira, te cuento, en realidad muchos años al inicio de mi accidente me frustraba mucho por no ir a bailar con mis amigos y mis amigas, con mi hermana que tiene un año más que yo y se iba con mi primo a bailar cuando empezamos a salir. Me frustraba por no poder bailar en un cumpleaños de 15, me frustraba por no poder ir a un lugar y que el baño no era accesible y me tenía que ir antes, me frustraba, eso me generaba como mucha rabia y mucha frustración y dolor, y en un momento dejé de sentir eso, y dije, esta es mi vida, y me hago cargo de que no hay un baño accesible, me hago cargo de que no puedo bailar como el resto de las personas, no que no puedo bailar. Y ahí me empecé a apropiar de mi cuerpo también, ¿no? Porque tiene que ver con eso, yo bailo. O sea, no es que no bailo. Puedo ir a un baile y disfrutar, voy a casamientos, voy a cumpleaños de 15 y bailo. Somos capaz que los observados, ¿no? Muchas veces con mi pareja, porque estamos bailando, pero lo hacemos, lo disfrutamos, hacemos actividades con los colectivos también nuestros y disfrutamos. Ya no me lo cuestiono. Antes me cuestionaba por esa mirada, muchas veces también, ¿no? De, claro, ay, ¿cómo va a bailar en silla de ruedas? Ay, ¿cómo se mueve en silla de ruedas? Juego al fútbol con mi sobrino. Mi sobrino tiene 9 años y yo juego al fútbol con mi sobrino. Y mi sobrino, como me conoce desde que nació, así él sabe que me tiene que tirar a las manos y no a las piernas, ¿no? Y nos reímos cuando me tira las piernas. ¿Te jode que sean condescendientes contigo? Sí, en realidad creo que, o sea, ¿a quién no le jode que sean condescendientes con uno, no? No, o sea, bueno, a veces uno busca que sean un poco condescendientes con uno, pero llega un momento que pará. Sí, claro, bueno, porque hay todo un tema con la discapacidad de infantilizar y de pobrecita, ¿no? En realidad no, nosotros somos personas como cualquier otra persona que estamos en esto. Tenemos estas cualidades, diría yo, o estas situaciones que sí, muchas veces es más dura la vida, pero por esto que hablábamos, ¿no? Por el acceso a la educación, en realidad la vida es dura por eso, por las barreras que hay afuera. Y las barreras para otros pueden ser otra cosa. Esa situación de poder ir superando el dolor fue acompañada, por ejemplo, de ir superando la victimización, es decir, el hecho de sentirse víctima y por ende tratar de trasladar, ¿no?, las culpas o por lo menos las acciones, a decir, bueno, no puedo porque soy una víctima. Yo nunca me sentí víctima, en realidad. Nunca. Creo que la sociedad en realidad lo vio así y está bien. En realidad fue una situación, un accidente, le digo yo, ¿no? Sí. Le puse esa palabra, así que imagínate. Creo que fue una situación que se vivió muy desgraciadamente, estaba en ese lugar, pero también tengo toda una visión de que por algo me pasó a mí. Mi hermana estaba en la clase de al lado.
y yo creo que mi hermana no hubiese podido hacer el mismo proceso que hice yo. Incluso teniendo la misma familia, incluso teniendo los mismos recursos. Creo que nos toca a las personas que somos capaces también de transformar eso y que esto que les decía, ¿no? Me tocó de muy chica enfrentarme al dolor para transformarlo. Yo lo podía ver, mis padres hay una frase que dicen también mucho, que es, si nosotros les hubiésemos dado un arma a tus hermanos para que se defendieran por el miedo, ¿qué hubiese sido de ustedes? Y creo que eso es, ¿no? El foco, donde... ¿Y cuánto jugó la espiritualidad, por ejemplo? No soy espiritual, no creo en nada, en realidad, pero sí confío en esto que te digo del bien común, ¿no? Yo podía transformar ese dolor en hoy, por ejemplo, estar haciendo un montón de cosas malas para la vida. Y trato de no hacerlo, trato de ir por el buen camino de lo colectivo, ¿no? O sea, a mí me preocupa lo que le pasa al otro, me preocupa lo que le pasa a la sociedad, me preocupa lo que le pasa a la gente, me preocupa, por eso estoy trabajando en esto también, ¿no? Claro. Si no, podría haber estudiado otra cosa. Pero hubo un despertar solidario que de pronto no sé, capaz que nunca lo adquirías. Exacto, si no pasaba eso, ¿no? Exacto, yo creo que en realidad puse más foco y me pasa muchas veces con esto que les decía, ¿no? Las personas con discapacidad son una de las poblaciones más vulneradas. Y yo creo que no hubiese entrado en contacto con esa realidad si no me hubiese pasado lo que me pasó. Y eso me despertó otras realidades, ¿no? Las personas en situación de calle, como te mencionaba hace un rato, los clasificadores que viven de la basura, las mujeres que sufren violencia, toda esa sensibilidad se da porque vos mirás esa realidad, claro. y te toca, ¿no? Claro. ¿Y tenés sueños recurrentes, por ejemplo? ¿Sobre el accidente? Sí. Nunca tuve. ¿Nunca tuviste? No. ¿Y sueños donde, por ejemplo, no sos una persona discapacitada? Me estás haciendo ir para atrás y no me acuerdo, pero creo que al inicio sí, en algún momento sí, pero que no me veía bien, ¿viste? Como que no me veía toda la parte del cuerpo. Pero no, vos sabés que yo creo que hice un proceso de transmutación en donde yo adquirí la silla. Hay una frase que usa este movimiento que les decía hace un rato de discapacidad de autonomía, que es, hay que sacarse la silla de la cabeza, y no voy a decir la mala palabra, ellos lo dicen con una mala palabra, hay que sacarse la silla de la cabeza y ponérsela abajo de la cola. ¿Eso la silla qué de implica? Mierda, dicen. No, abajo del culo. La silla del culo. En realidad, esa frase, para mí, cuando yo la escuché de otras personas con discapacidad, me deslumbró, porque dije, claro, es eso, es sacarse la silla del no puedo, el decir no puedo, las barreras son estas, la vida me frustra, y ponérsela donde va, a la silla, y empezar a rodar. Tiene que ver con caminar de otra manera, tiene que ver con mirar las cosas de otra manera. Y realmente, para mí, esa frase, que yo todavía no estaba tan, ¿no? Así, digamos, centrada en esto, para mí fue reveladora. Dije, claro, es esto, es una silla. O sea, no es otra cosa más que una silla. Y mi madre también me inculcó mucho que la silla era mi amiga, ¿no? Era parte de mi cuerpo. Y yo hoy la silla es parte de mi cuerpo. Hoy la tengo adquirida, ¿no? Muchas veces los vecinos me quieren ayudar a bajarla del auto o nos quieren ayudar cuando nos ven cargados con cosas. Y nosotros lo hacemos naturalmente. Es parte de mi vida. Yo hago todas mis actividades desde la silla. Y cuando ingresaste al Parlamento ahora en la asunción de esta nueva legislatura, que dijiste, ¿no? Esto es historia, y realmente sopesaste esa frase porque es historia de verdad. O sea, todos podemos hacer cosas importantes en nuestra vida, pero el día de mañana, cuando pasen 100 años, ponele, y se estudie cuál fue la primera persona discapacitada que formó parte del Parlamento, allí estará tu nombre, ¿no? O sea, que lo que pasó ahora en febrero es que inscribiste tu nombre en la posteridad. Sí, yo creo que eso es una lucha colectiva. Para yo llegar hoy al Parlamento, hubo muchas personas con discapacidad que también lucharon porque las personas con discapacidad sean visibilizadas. Y lo digo con total honestidad. Hoy hay personas que no están, que fueron parte de esta lucha, de visibilizar la temática, de ponerla en agenda política, de ponerla sobre la mesa, y creo que yo llegué en un lugar justo de la historia, ¿no? En un momento de la historia donde tomé la bandera con otras personas con discapacidad y me metí en este mundo de la política y estoy haciendo camino desde ese lugar. Claro. Pero en realidad la lucha del colectivo de las personas con discapacidad tiene data de la humanidad, ¿no? De cuando nacimos todos y todas, tiene que ver con eso, con que uno llega a un punto, pero en realidad no llegó sola. Yo creo que se habló de discapacidad en esta última elección nacional como nunca. Y eso tiene que ver con las luchas de las personas con discapacidad organizadas que han puesto en agenda la temática de discapacidad.
¿Los discapacitados hacen humor de discapacitados entre ellos? Sin duda. Tenemos un humor muy negro, Me imagino. que en realidad nos habilitamos entre nosotros a hacerlo. Claro, obvio. Y si hay confianza en un tercero. Si hay confianza en un tercero, mi amiga acá tiene confianza como para hacerla. hacerlo. A veces me pide permiso igual, pero sin duda hay una jerga particular de las personas con discapacidad, que bueno, que tiene que ver con reírnos de lo que nos pasa también, ¿no? Muchas veces, del escalón, de la rampa, de que se te caen las cosas, de no llegar a alguna cosa, que sin duda que tiene que ver, y que tiene que ver con el humor, o sea, que tiene que ver con Que nos atraviesa a todos. Exactamente, como otros tienen otras características. Claro. Yo, como les contaba, estoy en pareja con una persona con discapacidad que todo el tiempo nos estamos haciendo chistes, ¿no? En relación a la discapacidad, correte de ahí que no me deja pasar, ¿no? Hay cosas como chistes fáciles, que, bueno, agárralo vos y no llegamos ninguno de los dos, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que tienen que ver con el humor. O a veces nos pasa que nos acostamos y no apagamos la luz y dice, bueno, ¿cuál de los dos hacemos piedra, papel o tijera? Porque a los dos nos cuesta igual volver a levantarnos a la silla, y hacemos piedra, papel o tijera, a ver cuál se levanta a apagar la luz, si nos olvidamos de cerrar la puerta. Bueno, cosas así. La cotidiana de la vida, obviamente que lo hacemos con esos chistes negros, Claro. que son de nuestra realidad. Fiore, ¿ibas a hacer una Sí, pregunta? no, la última, porque capaz que tenés otro tatuaje, pero el más visible es uno que tenés en el brazo derecho que dice resistencia. Resiliencia. Ah, Sí. perdón. Resiliencia. Está medio borrado ya. Sí. Resiliencia, ¿cuándo te lo hiciste? Ese me lo hice en el 2015, por ahí, 2015. también en un proceso ahí, llevó proceso, ¿no? O sea, yo hace 21 años que estoy en silla de ruedas y llegar hasta acá tuvo un proceso, y en el 2015 por ahí estaba como en un momento también de transmutación, de aceptar, y bueno, y esta palabra creo que define a todas las personas que hemos pasado por alguna situación extrema, en esto de que les contaba, de transmutar, ¿no? De ese dolor transformarlo en otra cosa, y esta frase creo que condensa mucho de eso. Fiorella Buceta, gracias por estos minutos en Fácil Desviarse. Muchas gracias a ustedes por la invitación.